De cuando en vez, siempre que tengamos la cena del Señor, estaremos, gracias hermano, estaremos tratando esta ordenanza, explicando de qué se trata, en qué consiste, el significado que tiene y la implicación que tiene celebrar esta ordenanza. Cada vez que venimos, mes tras mes, no lo hacemos simplemente para venir y tomar el vino y tomar el pan y ya. No, eso tiene una trascendencia muy importante para la vida cristiana. Por esa razón quiero compartir con ustedes un mensaje relacionado a esta ordenanza, la Cena del Señor. Así que ahí en Mateo 26 vamos a leer los versículos 17 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todos conmigo el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor. Creo que podemos agregar el 30 que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, una vez más, gracias por el privilegio que tú nos das de estar otra vez en este lugar, casa de Dios, lugar de adoración. Gracias por los hermanos y hermanas que con una actitud obediente vienen para celebrar esta ordenanza que tú nos has dejado clara. Aquí vemos cómo tú instituyes esta celebración, esta ceremonia, para que tus discípulos, para que tus seguidores, para los que creen en ti, la iglesia de Cristo, la celebre, sea parte de su adoración. Queremos, Señor, que bendigas tu palabra, hables a nuestras vidas, ilumine nuestras mentes para entender las verdades gloriosas que tú nos revelas en ellas. Háblanos, te lo pedimos, bajo el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Cuando uno piensa en la palabra adoración, por lo regular, comúnmente la gente asocia la adoración al culto de reunión. El venir a la iglesia, cantar alabanzas, participar del culto. Bueno, adoré al Señor. Pero como dije hace un momento, la adoración, permítanme decirle, es la razón de nuestra existencia. Dios nos hizo, nos creó para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo.
¿Qué significa eso? Que todo lo que hacemos, por más sencillo que sea, es una adoración a Dios. Siempre y cuando tengamos a Dios como el objeto de nuestra fe. Porque hay muchas cosas que hacemos que no honran al Señor, que no exaltan el nombre de Dios. Pero desde el punto de vista de la fe, nosotros como creyentes, cada cosa que hacemos como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es parte de la adoración. Y déjame decir una cosa, inclusive el descansar, el tomar una pausa, es parte de la adoración. Fíjense que las Escrituras hablan del descanso, del reposo. A Dios le importa no solamente que usted trabaje, produzca, sea un ente productivo, a Dios también le importa que usted vele por su cuidado, por su salud, que usted aprenda a hacer pausas en la vida, a detenerse, en momentos a estar quieto. De hecho, cuando la Biblia habla de meditar, meditar significa precisamente tomar un tiempo de reflexión, sobre todo con la palabra de Dios, tiempo de oración, que hace mucha falta. En días como estos, donde la gente no tiene tiempo para nada, la gente no tiene tiempo para nada. Y qué bueno, hermanos, que nosotros, que hemos creído en Cristo, que somos parte del pueblo de Dios, hemos entendido que nuestra vida es una adoración a Dios. Y cuando venimos al culto de reunión, eso, pudiéramos llamarlo, la adoración colectiva. Hay dos formas de adorar, de manera personal, individual y de manera colectiva. ¿Y sabe qué? Cada cosa que hacemos en la iglesia, en el culto, en la congregación, es una adoración a Dios. Cuando leemos la palabra, hacemos la lectura en conjunto, congregacional, adoramos a Dios. Cuando entonamos alabanzas congregacionales, adoramos a Dios. Cuando hay especiales, adoramos a Dios. Cuando oramos en público, adoramos a Dios. Cuando usted comparte sus versículos y sus testimonios, adoramos a Dios. Cuando colectamos las ofrendas, adoramos a Dios. Y cuando celebramos la cena del Señor, adoramos a Dios. Por eso, hermanos, he titulado este mensaje, Adora a Dios, adora al Salvador en la Santa Cena. Cuando usted hace el esfuerzo de venir a la cena del Señor, usted está diciendo, en otras palabras, Señor, quiero seguir adorándote. No quiero perderme la adoración junto al pueblo de Dios, junto a la iglesia de Cristo, junto a los hermanos en Cristo. No quiero perderme ese momento de adoración. ¿Qué vemos en el texto? No cabe duda que es claro que el Señor Jesucristo está celebrando su última Pascua. La última noche que Él estuvo con ellos compartiendo antes de su crucifixión, el Señor celebró la Pascua judía. Esa celebración es una de las grandes fiestas, bueno, hay que decirlo, es la gran fiesta judía, porque en ella se celebra la liberación de Dios. Si usted recuerda la historia hebrea, Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, ahí vemos la narración de cómo Dios, con su mano poderosa, liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Usted que ha leído ese libro recuerda con detalles. Eso tenía una carga tipológica, lo que se llama en teología tipología,
pero sobre todo una carga profética, mirando hacia un cumplimiento futuro. Esa liberación apuntaba a una mayor liberación, una liberación más grande, a través de un libertador, no como Moisés. Recuerden que Moisés, aunque la Biblia no dice cómo murió y dónde murió, pero murió. En ninguna parte de la Biblia usted ve que Moisés quedó vivo. Algunos entienden que tal vez Dios lo traspuso como pasó con Enoc. La Biblia no lo dice. Pero Moisés desapareció. No es hasta el monte de la transfiguración, ¿se acuerda? Cuando aparecieron al lado de Cristo Moisés y Elías, ¿verdad? Mostrándonos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Moisés fue un pecador. Entonces, esta Pascua, esta gran liberación que todos esperaban y que nosotros nos beneficiamos, ya veremos por qué, tenía otro tipo de libertador. Ese libertador se llama Jesucristo. Aquel que murió, sí. Fue sepultado, sí. Pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que estamos hablando de un gran libertador, Jesucristo. Y es por eso que en su última Pascua Jesús compartió con sus discípulos una cena llena de un profundo significado, no solamente histórico, sino también espiritual. Para los judíos la Pascua era el recuerdo de la liberación de Egipto, como ya decíamos. Pero esta vez Jesús le dio un nuevo significado y no es otro que un recordatorio de la redención que Él mismo traería al mundo. ¿Y cómo lo hace? Si usted se dio cuenta detenidamente en la lectura, prestó mucha atención a la lectura, puede notar que el Señor utiliza elementos muy conocidos como el pan sin levadura, el vino, pero al mismo tiempo, si miramos la Pascua en su sentido general, el Cordero. El Señor mostró que Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como había dicho Juan el Bautista. Porque la Pascua judía, la Pascua del antiguo pacto, involucró un cordero. No olviden que aquella noche, cuando el ángel de la muerte tocó cada puerta, cada hogar, Dios le había dicho, pinten los bordes de las puertas, de los portales, tíntenlo con sangre de animal, sangre de cordero. Eso era una representación de lo que habría de venir. ¿Y quién habría de venir? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo tapa o lo cubre, no, uno que lo quita. En esa mesa Jesús instituyó lo que hoy llamamos la Santa Cena, como una forma de adorarlo y mantener comunión con Él, quien entregó su vida por amor a nosotros. Así que, hermanos, la Santa Cena nos llama a adorar a Cristo. Es una oportunidad preciosísima para adorar al Señor. Por eso vale la pena venir a celebrar la Cena del Señor.
Y gloria a Dios por ustedes, hermanos, que hacen ese gran esfuerzo. Vale la pena. La pregunta que quisiera que consideremos en esta noche es: ¿cómo podemos adorar verdaderamente al participar de la Santa Cena? ¿Cómo? Bueno, hay varias cosas que yo quisiera que tomemos en el pasaje que leímos. Mire de nuevo conmigo los versículos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hermanos, ¿por qué el Señor les hace a ellos esa petición? Porque el Señor Jesucristo sabía muy bien la carga, el significado que tenía esta ceremonia, este evento para el porvenir. Lo primero que tú y yo tenemos que tomar en cuenta para adorar al participar de la Cena del Señor, en primer lugar, es reconocer el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Hermanos, esta ceremonia celebra lo que se llama el nuevo pacto. ¿Lo ha oído mencionar? La Biblia está llena de pactos. Está el pacto adámico, muchos hablan de ese. Está el pacto noéico. Está el pacto abrahámico. Está el pacto mosaico. El pacto palestino. El pacto davídico. Cada uno de esos pactos tiene una trascendencia. Pero hay un pacto superior. El pacto de los pactos. El nuevo pacto. Que tendría un cumplimiento con la venida del Salvador prometido por Dios. Del Cristo, del Mesías, Jesucristo. Él es quien habría de instituir esa Pascua verdadera, el nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, como dice más adelante. Jesucristo sabía el significado y la trascendencia que tenía esta ceremonia. Por lo tanto, hermanos, al celebrar la Cena del Señor, para tú y yo adorar a Dios, al Salvador, lo primero es reconocer el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, estamos haciendo eso, reconociendo la trascendencia que tiene este evento. Aparentemente sencillo, insignificante para muchos, pero para nosotros que hemos creído, trascendente, valioso. Desde antes de que existiera el mundo, Dios ya había planeado el momento exacto en que su Hijo daría su vida por todos. Estamos hablando del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vemos? Vemos cómo Jesús, con total control, organiza la Pascua. Quiero que preparen la Pascua. Vayan. Quiero preparar la Pascua con ustedes. Organiza la Pascua siguiendo el plan de Dios, cumpliendo lo que se habría establecido en Éxodo. Cuando usted lee Éxodo 12 específicamente, ahí puede ver cuando la sangre del Cordero salvó a los israelitas. Pero esa salvación fue momentánea. Recuerden que ellos, esa generación que vio esa obra de liberación, pereció en el desierto. No valió de nada. Estamos hablando, hermanos, de la gran Pascua, de la gran liberación.
del nuevo pacto en la sangre de Cristo, ahora Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como señaló Juan el Bautista. Por eso, hermanos, nada pasa por casualidad. Todo lo que Dios tiene planeado se cumplirá. Cada detalle, cada cosa que vemos aquí, muestra que el plan de salvación de Dios se cumple perfectamente en Jesús. Jesús es nuestra Pascua. Él es la verdadera Pascua. Él es el Cordero de nuestra salvación. Así que, en primer lugar, como ya hemos visto, ¿cómo podemos adorar verdaderamente al Salvador al participar de la Santa Cena? Reconociendo el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Todo esto es una expresión del plan de Dios. Hay una segunda cosa, mire conmigo los versículos 26 en adelante. Dice, mientras comían, ya todo estaba preparado, ahí se reveló quién iba a entregar al Señor. Lamentablemente le tocó a Judas, pero todo estaba preparado. Y dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús, ¿qué? El pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Está hablando él de manera literal? No, está hablando de manera simbólica, representativa. No es como algunos grupos piensan de que el pan se convierte literalmente en el cuerpo, en la carne de Cristo. No, nada que ver. Lo que se conoce como la transustanciación. La iglesia tradicional habla de eso. No tiene que ver con eso. Y dice el 27, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Está diciendo él que el vino que tomamos es la sangre literal? No, es lo mismo, un simbolismo, una representación. Ahí hay una carga espiritual importante. Y dice el texto, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el fin. Ese es el propósito, ese es el objetivo, la salvación. Cada vez, hermanos, que celebramos la cena del Señor, lo que estamos diciendo, Señor, gracias por tu salvación. Eso es lo que usted está diciendo. Ahora, cuando usted no valora esta ceremonia, usted está diciendo, Señor, no me interesa. No me importa, me da igual. No, mi hermano, toma en serio este evento. Es significativo. Por eso, en segundo lugar, hermanos, ¿sabe cómo podemos adorar verdaderamente al Salvador al participar de la Santa Cena? Ya vimos primero, reconociendo el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Segundo, recordando con gratitud el sacrificio del Cordero, de Cristo. Gratitud. Dice el versículo 28, como ya vimos, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso vino Cristo. ¿Qué vemos? Jesús usa el pan y la copa para enseñar que su cuerpo sería entregado, y lo fue. Su sangre derramada, y lo fue, para perdonar nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. ¿Por qué, pastor? Porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. El pecado tiene un precio, tiene un costo. Y ya Dios lo había dicho desde Génesis.
desde el principio. El día que de él coma, ciertamente morirá. Entonces, para pagar por nuestros pecados, alguien tiene que morir. Y ya Dios, en Génesis 3, ahí mismo, inmediatamente la caída, proveyó esa salida, esa solución. ¿Qué dijo a la serpiente? La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí está el protoevangelio, el primer evangelio, la primera promesa de que alguien a través de la descendencia de la mujer vendría a vencer el reino de la muerte y del pecado. No cabe duda que ese es el Cordero de Dios. Y cuando Adán y Eva se vistieron de hojas, que de un momento a otro se secaban, no servían para nada, ¿qué le proveyó Dios? Ropa de pieles, túnica de pieles. ¿Pieles de qué? De animal. Ahí está el primer sacrificio. El primer sustituto, el primer vicario, señalando a nuestro verdadero vicario, nuestro verdadero sustituto, Jesucristo. ¿Se da cuenta? Hermano, todo esto tiene esa carga simbólica, espiritual, para perdón de nuestros pecados. Tal como decía la ley, ya lo cité, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él dio su vida como el sacrificio perfecto y suficiente. De eso habla Hebreos. ¿Ha leído Hebreos? ¿Usted quiere entender la obra de Cristo en la cruz? Lee Hebreos. Y léalo con detenimiento. Y se dará cuenta el valor, la trascendencia que tiene ese sacrificio para nosotros. Cada vez que compartimos la cena del Señor, recordamos con gratitud su muerte y anunciamos que Él volverá. Gloria a Dios. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, si no lo tiene, escuche. Vamos a ver ahí, en 1 Corintios capítulo 11, mire conmigo. Pablo entendió muy bien la trascendencia de esta celebración. En 1 Corintios 11 dice el texto, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo Pablo aprendió tan bien el valor de este evento, de esta celebración? Porque no olvidemos que Pablo pasó tiempo con los apóstoles y aprendió de ellos. Y ellos le enseñaron la trascendencia de esta celebración. Y dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor, lo que estamos haciendo es, Señor, gracias por tu salvación. Salva a muchos, alcanza a muchos. Estamos exaltando a Dios por su redención. No es solo una ceremonia, sino una expresión viva de adoración que fortalece nuestra fe y nos hace agradecer una vez más su amor que salva. De eso se trata, hermano. Gloria a Dios. Hay una última cosa. Note conmigo los versículos 29 y 30. Mateo 26, 29 y 30. Dice el Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. El Señor Jesucristo cantaba himnos. ¿Usted cree que cantamos himnos porque sí? Es un hábito cristiano. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo podemos adorar verdaderamente al Salvador al participar de la Santa Cena? En tercer y último lugar, aguardando con esperanza el banquete del reino. ¿Sabía usted, mi hermano, que un día, al encontrarnos con el Señor, estaremos en la gran fiesta? La fiesta de nuestra salvación. No sé lo que piensan algunos. Yo soy de los que cree, no sé usted, que en el cielo vamos a comer. Yo creo eso. La Biblia no lo dice. ¿Por qué lo digo? Porque el comer es uno de los mejores deleites de la vida. Y la Biblia habla de las bodas del Cordero, y en una boda lo que más hay es comida. La Biblia habla de las cenas del Cordero. ¿Y qué es lo que hay en una cena? Comida. Y la Biblia habla del árbol, el fruto, en Apocalipsis. Entonces, todo luce indicar que en el cielo vamos a comer de a verdad, como dice. Ojalá que sí, no sé. Y no habrá problema de diabetes, no habrá problema de acidez, de reflujo, nada que ver. Todo eso pasará. Ahora bien, cuando celebramos la cena, estamos expresando nuestra esperanza de que un día estaremos con el Señor celebrando la gran cena. Jesús dijo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo hiciera con ellos en el reino de su Padre. Hermano, eso es esperanza. Hay esperanza. Cada vez que celebramos la cena del Señor, eso es lo que estamos anunciando. En Cristo hay esperanza. Con esas palabras nos enseñó que la Santa Cena no solo recuerda el pasado, sino que también nos llena de esperanza por el futuro, el día en que estaremos con Él para siempre. Como dice el apóstol Pablo en la carta tesalonicense, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y así estaremos con Él siempre. Esas son las palabras vivas de esperanza gloriosa que el Señor nos da en su palabra. Como también mencionó en Lucas 22, vaya conmigo allí, Lucas 22, versículo 15, por favor, si no lo tiene, escúchelo. En Lucas 22, 15 dice el texto, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Gloria a Dios. Jesús desea compartir ese banquete con todos los que fueron rescatados por su amor. Todos los que hemos creído en Cristo. Qué bendición, hermano. Nos espera un futuro esperanzador, glorioso, triunfante, hermano. Si usted ha disfrutado mucho aquí, en Cristo, le espera más. Como dice Pablo en Efesios, bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos,
cada vez que participamos de la cena del Señor, celebramos con alegría y esperanza, mirando hacia las bodas del Cordero, como nos narra Apocalipsis. Mire rapidito, Apocalipsis 19. Me encanta esa porción. Hermano, Apocalipsis no es para tenerle miedo. Apocalipsis es un libro de esperanza para los que han creído. Dice Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud. Ahí estaremos. Como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa es la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya, hermano. ¿Qué esperanza nos aguarda? Esa será nuestra adoración plena y eterna. De manera que, como ya hemos visto, hermano, estamos ante una ceremonia significativa. No venimos mes tras mes por venir. Venimos en adoración. A rendirle a Dios la adoración que solamente Él merece. Y qué mejor manera que celebrar una ceremonia instituida por el Salvador. Fue Jesucristo quien dejó establecido este evento. Como ya dije, para muchos insignificante, sin sentido, sin valor, pero para nosotros, como dijo Pablo, para los que creemos, esto es a nosotros poder de Dios. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El Señor nos ayuda a ser fieles. Cada vez que la iglesia convoca a la Santa Cena, haga todo el esfuerzo, todo el empeño, busque todos los medios para participar. En plena comunión, todos los hermanos bautizados, con fidelidad, celebrando juntos este tiempo de adoración. Vamos a orar. Padre Dios bueno, gracias te damos una vez más por el momento precioso que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias porque en ella con toda claridad aprendemos que cada cosa que tú nos revelas en tu palabra respecto a la vida de fe, a la vida cristiana, tiene un valor trascendente. Así lo es la cena del Señor. De corazón, Señor, ayúdanos a serte fiel, a hacer todo el esfuerzo para tomar en serio esta celebración y animar a otros que por una u otra razón no lo hacen. Que como iglesia podamos ser fieles en adorarte en cada cosa que tú nos mandas en tu palabra. Tú dices: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso, Señor, recibimos esta enseñanza, esta exhortación, esta doctrina, con una carga teológica importante. Muchas de las cosas tal vez no la entendemos a plenitud, pero gracias por tu Espíritu Santo, quien nos mueve, nos empuja para hacerte fiel, aún en las cosas sencillas. Tu palabra dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel.
Queremos serte fiel, Señor. Y qué mejor manera que hacerlo participando de la cena del Señor. Guíanos ahora en esta ceremonia, en esta celebración. Toma absoluto control. Y como dijo el apóstol, lo hagamos con dignidad. Una oportunidad preciosa para examinarnos a nosotros mismos, revisar cómo andan nuestros pasos, qué ha sido de nosotros en estos últimos días y enderezar lo torcido, arreglar lo que esté pendiente, hacer mejores creyentes, mejores siervos, mejores cristianos, mejor iglesia. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Nos encomendamos a ti, ponemos este tiempo en tus manos. Bendícenos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.